Cuando la suegra reveló el diario, ella empezó a temblar. No alzó la voz. No respondió con insultos. Solo sembró. Mientras otros veían silencio, ella cultivaba esperanza. Y cuando partió, dejó más que recuerdos. Dejó una lección que ninguna palabra podría enseñar. Una lección que, hasta hoy, sigue floreciendo. Doña Elena acomodó el rebozo sobre su cabello canoso y miró fijamente la casa frente a ella. El aire otoñal le cortaba la piel como navajas finas, pero ella permanecía firme, inmóvil, como si esperara que esa fachada sencilla de ladrillos color terracota le confirmara si había tomado la decisión correcta. No era una mansión, pero tampoco poca cosa: 2 pisos, un pequeño patio trasero, una cerca blanca de madera ya descascarada. Una estampa perfecta de un vecindario de clase media en las afueras de Guadalajara, donde el pasto bien cortado valía tanto como las apariencias. Elena apretó las manos temblorosas. Allí tendría que comenzar de nuevo, no por gusto, sino por necesidad. La puerta se abrió. Patricia, la nuera, esbozó una sonrisa breve, casi un encogimiento de hombros. No hubo abrazo. Pase, doña Elena. Está haciendo frío afuera. Elena entró con sus 2 maletas viejas y una bolsa de plástico que contenía sus medicinas y un diario de cuero desgastado por los años. Limpió los zapatos en el tapete de la entrada, titubeando, sintiéndose como una visita indeseada en la casa de su propio hijo. Miguel apareció con una sonrisa amplia y los brazos abiertos. Mamá. Qué bueno que llegaste bien. El abrazo fue cálido, pero breve. Patricia ya había regresado a la cocina sin decir más. Elena supo, en ese instante, que el frío de afuera no se compararía con el que le esperaba adentro. La primera semana pasó entre rutinas torpes y silencios incómodos. Miguel salía temprano para trabajar y regresaba agotado, cenando a toda prisa antes de enterrarse en el sillón frente al televisor. Patricia, siempre ocupada con algo, mantenía las conversaciones con Elena al mínimo indispensable. El baño de arriba necesita una buena limpiada, cuando pueda, dijo una mañana sin mirarla a los ojos. Elena asintió y subió lentamente las escaleras, como quien sube al cadalso. Las tareas comenzaron a acumularse: lavar ropa, barrer el patio, limpiar ventanas. Nada se pedía directamente, pero las miradas de Patricia decían más que cualquier palabra. Por las noches, Elena se sentaba al borde de la cama, escribía en su diario y trataba de que las lágrimas no empaparan las páginas. No me lo piden. Lo esperan. Esperan que entienda mi lugar sin tener que decirlo. Miguel parecía ajeno a todo. Tal vez por comodidad, tal vez por evitar conflictos. O tal vez simplemente porque no quería ver. Elena lo entendía. Y aún así, dolía. El tiempo pasaba como una cuerda que se aprieta lentamente. En el supermercado, Elena caminaba 2 pasos detrás de la pareja, empujando el carrito como una sombra. Nadie le preguntaba si quería algo, nadie comentaba lo que estaban comprando. Ella estaba, pero como parte del fondo. En casa, las comidas eran rápidas. Miguel hablaba sobre el trabajo o Patricia reía por lo bajo, comentaba cosas sobre el gimnasio o recetas nuevas que encontraba en YouTube. ¿Elena? Silencio. Solo el sonido de los cubiertos chocando con los platos. Empezó a sentirse pesada de una forma que no era física, un peso en el alma, un nudo constante en el pecho. Como si cada suspiro tuviera que pedir disculpas por existir. Esa noche, mientras las voces bajas del televisor llenaban la sala, Elena escribió: estar entre ellos es como ser un mueble. Útil, pero invisible. Guardó el diario y apagó la luz, pero el sueño no llegó. Se quedó mirando el techo oscuro,
preguntándose desde cuándo había dejado de ser necesaria. Una tarde, Patricia le pidió a Elena que colgara la ropa. El sol pegaba fuerte, y el patio era amplio, sin una sola sombra. Elena obedeció, aunque sentía las piernas pesadas y las manos ardiendo del dolor. No se atrevía a decir que no. Miguel veía un partido en la televisión, con audífonos puestos, completamente ausente. Ni se dio cuenta. Elena colgaba la ropa lentamente, sintiendo el sudor correr por las sienes. Patricia pasó a su lado con más prendas. «Anda lenta hoy, ¿verdad, doña Elena?» El tono era ligero, pero escondía algo más. Elena bajó la mirada y siguió en silencio. Esa noche, la imagen del patio volvió a su mente mientras escribía. No hace falta gritar para herir. A veces, el silencio corta más que un cuchillo. Cerró el cuaderno con cuidado, como quien sella una herida. Ocurrió una mañana de martes. Elena bajaba las escaleras con una canasta de ropa en las manos cuando sintió un mareo repentino. El mundo giró, y por un momento, no supo dónde estaba. Tropezó, dejó caer la canasta, la ropa se desparramó por el suelo. Se sostuvo del pasamanos justo a tiempo para no caer del todo. Patricia apareció en la puerta de la cocina. Miró la escena, dudó un segundo. Luego se acercó y recogió la canasta sin decir una palabra. «Cuidado, doña Elena. No queremos accidentes». Su sonrisa era delgada, cortante como vidrio. Elena, pálida, murmuró un «gracias» y volvió a su cuarto, con el corazón golpeando fuerte. Esa noche, sin fuerzas para escribir, solo miró el cuaderno cerrado a su lado. Sin poder dormir, Elena abrió el cajón de su buró y sacó un objeto antiguo, una grabadora de casete, regalo de su difunto esposo décadas atrás. Probó las pilas. Funcionaban. Se quedó mirándola durante largos minutos. Tal vez no podía cambiar lo que sentía, pero sí dejar constancia. Guardar para sí misma una prueba silenciosa de que había existido, sufrido, resistido. Al día siguiente, empezó a grabar. Sonidos simples, el plato puesto con fuerza sobre la mesa, el vacío de las palabras, los pasos rápidos de Patricia esquivándola en el pasillo. No era venganza. Era testimonio. Guardaba la grabadora en el bolsillo del delantal, con discreción. Con la grabadora, Elena comenzó a observar aún más. Los gestos pequeños. Las palabras no dichas. Patricia parecía notar algo. Estaba más inquieta, más irritable. Se quejaba de cosas mínimas, el olor del guiso, la forma en que Elena trapeaba el piso, incluso cómo acomodaba los platos. Miguel seguía sin ver nada. Elena escribía menos. Grababa más. Sentía que algo se acercaba, como una tormenta silenciosa. Una tarde, al volver del patio, notó que su cuarto tenía otro aire. Nada estaba fuera de lugar, pero algo era distinto. Una presencia. La grabadora, que antes estaba escondida al fondo del cajón, ahora reposaba sobre la mesita de noche, a plena vista. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Se sentó despacio en la cama, intentando entender qué significaba aquello. ¿Una advertencia? ¿Una súplica? ¿O el inicio del final? Desde ese día, Patricia evitaba mirar a Elena a los ojos. Sus pasos eran más suaves, sus órdenes más medidas. Pero el silencio, ese seguía creciendo, espeso y denso. Una noche, mientras Elena hojeaba su diario, encontró un papel doblado entre las páginas. Perdón. Sin firma. Sostuvo la nota entre los dedos, sintiendo el peso de esa palabra. Las disculpas no dichas valían más,
¿O menos? Quizá valían todo. Poco a poco, pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Patricia dejaba el plato de Elena servido en la mesa, sin empujarlo. Preguntaba, con timidez, si quería un té. Salía del cuarto sin resoplar con fastidio. Nada grandioso. Cambios microscópicos. Miguel seguía en su mundo, pero Elena sabía que algo se había roto, o reparado, dentro de su nuera. Guardó el billete en el diario y cerró la tapa de cuero con un chasquido suave. Y, por primera vez en meses, durmió con una leve sonrisa en el rostro. En el fondo del cajón, la grabadora permanecía apagada, testigo mudo de una guerra que, tal vez, no necesitaba ganarse, solo entenderse. Patricia despertó temprano, incluso antes de que sonara la alarma. Miró el techo, el cuarto aún sumido en sombras, y sintió un nudo en el pecho que no sabía explicar. Algo no estaba bien. O tal vez nunca lo había estado. En la cocina, encontró a doña Elena ya preparando café. Sus movimientos eran lentos, meticulosos, y Patricia se sorprendió observándola en silencio. Había una serenidad incómoda en Elena, como si supiera algo que Patricia ignoraba o no quería saber. Miguel entró poco después, besó a Patricia en la mejilla, distraído, y preguntó si quedaba más café. Todo igual. Y, aún así, distinto. Durante la semana, Patricia notó otras pequeñas cosas. Miguel se mostraba más distante. Trabajaba más horas, evitaba conversaciones largas. En casa, el silencio se extendía como una telaraña. Patricia intentaba mantener la rutina, pero era como caminar sobre vidrios rotos. Cualquier paso podía sangrar. Elena, por su parte, se había vuelto aún más invisible y, paradójicamente, más presente. Su ausencia de quejas, su quietud constante, comenzaban a incomodar. Era como si toda la casa susurrara secretos que Patricia no quería escuchar. Una noche, después de que Miguel se quedara dormido en el sillón, Patricia se levantó en silencio y caminó hasta el cuarto de Elena. La puerta estaba entreabierta. Adentro, la luz tenue del buró iluminaba a la señora sentada en la orilla de la cama, cuaderno en manos. Patricia se quedó allí, observando. Elena escribía con calma, las palabras deslizándose como confesiones mudas. Sin pensarlo, Patricia retrocedió y volvió a su habitación. Se sentó en la cama y miró el espejo. Vio a una mujer cansada, de ojos endurecidos y labios amargos. ¿Por qué tanto rencor? ¿Por qué esa distancia? Las preguntas llegaron. Las respuestas se escondían. En los días siguientes, Patricia comenzó a recordar a su madre. Una mujer severa, áspera, incapaz de un gesto de ternura. Creció en una casa llena de silencios y gritos contenidos. Patricia se había prometido a sí misma que sería diferente. ¿Y ahora? Ahora trataba a Elena con la misma frialdad que una vez sufrió. Esa conciencia la carcomía. Intentaba actuar normal, pero sus actos la delataban. Una taza servida con menos brusquedad. Un plato puesto sobre la mesa con más cuidado. Elena parecía notarlo, pero no decía nada. Solo aceptaba, con ese mismo silencio que desarmaba. Una madrugada, Patricia no pudo dormir. Se levantó, fue a la cocina y se sentó a la mesa. Pensó en escribir una carta. Explicarse. Pedir perdón. Pero, ¿qué palabras podían borrar meses de desprecio? Renunció antes de empezar. Volvió al cuarto y, por impulso, sacó un pedazo de papel del bolsillo. Escribió una sola palabra. Perdón. Dobló el papel con cuidado, como si doblara su propia vergüenza,
y lo dejó en el cuarto de doña Elena. Después, se acostó en la cama y miró el techo hasta que amaneció. Elena encontró la nota a la mañana siguiente. La leyó y, por un instante, sus ojos brillaron. No dijo nada a Miguel, ni a Patricia. Dobló el papel y lo guardó en su diario. Desde ese día, algo cambió. No hubo discursos, ni confesiones dramáticas. Solo gestos tímidos, un té servido con calma, un plato lavado sin quejarse, una sonrisa leve cruzando el pasillo. Pequeñas semillas, plantadas en un suelo árido, pero fértil. Patricia comenzó a evitar el espejo. No le gustaba lo que veía. Las noches estaban llenas de recuerdos amargos, de su madre, de los días en que juró ser distinta, de promesas rotas sin siquiera notarlo. Durante una de esas noches en vela, escuchó pasos en la casa. Espió por la rendija de la puerta y vio a Elena en la cocina, sosteniendo una taza de té, mirando por la ventana como si esperara que algo, o alguien, surgiera desde la oscuridad. Patricia estuvo a punto de llamarla, pero se contuvo. A veces, la vergüenza pesa más que el orgullo. Un sábado lluvioso, Miguel decidió hacer una carne asada en la cochera. Patricia preparaba la carne cuando Elena se ofreció a ayudar. ¿Puedo picar las verduras?, preguntó. Patricia dudó un momento, luego asintió. Mientras Elena cortaba una cebolla, el cuchillo se le resbaló. Un corte delgado apareció en su dedo arrugado. Patricia reaccionó sin pensarlo, corrió hacia ella, tomó su mano con firmeza y detuvo la sangre con un trapo limpio. Debió avisarme, dijo, casi brusca, pero sus ojos revelaban una preocupación sincera. Elena sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de algo que Patricia no sabía cómo nombrar. Tal vez, era esperanza. Después de la carne asada, mientras Miguel limpiaba el tiradero, Patricia se sentó con Elena en la terraza. Se quedaron en silencio, escuchando la lluvia golpear el techo de lámina. Elena, al cabo de un rato, dijo: a veces, la vida enseña, a través del dolor. Patricia no respondió. No hizo falta. En esa pausa, en ese espacio sin palabras, hubo más entendimiento que en todos los meses que habían compartido. En los días que siguieron, Patricia comenzó a ver a Elena de otra manera. Ya no como una intrusa. Ya no como una carga. Sino como alguien que, de alguna forma, la entendía mejor que ella misma. El silencio entre las dos no desapareció. Pero cambió de tono. Ahora era un silencio cómodo. De esos que no necesitan llenarse con palabras vacías. Y, por primera vez en mucho tiempo, Patricia se preguntó: ¿todavía estoy a tiempo de cambiar? Patricia empezó a escuchar mejor el silencio. En las noches tranquilas, era como si la casa respirara. El leve crujir de la madera, el tic-tac del reloj, el sonido casi imperceptible de la pluma de Elena deslizándose sobre el papel. Esos ruidos, antes ignorados, ahora contaban historias que Patricia no sabía cómo leer. A veces imaginaba lo que Elena escribía. Otras veces, temía descubrirlo. Una noche, se quedó parada junto a la puerta entreabierta del cuarto de su suegra. Elena escribía como siempre, pero sus hombros se veían más caídos, su rostro más cansado. Patricia se dio la vuelta y volvió a su habitación sin hacer ruido. Algunas verdades, pensaba, no se dicen, se gritan desde el silencio. Durante la limpieza del sábado, Patricia encontró una caja vieja en el fondo del closet. Dentro, fotos amarillentas, Miguel de niño, Elena sonriendo junto a su esposo fallecido, cumpleaños sencillos, viajes modestos. Un retrato de una vida que ella nunca conoció. Se sentó en el piso, repasando una por una. Allí vio a una Elena distinta, joven, fuerte,
llena de esperanza. No era la mujer encorvada que ahora compartía techo con ella. No era la suegra a la que había evitado por tanto tiempo. Con un nudo en el pecho, volvió a guardar las fotos. Pero al devolver la caja a su lugar, le pareció más pesada. Tal vez porque ahora, cargaba también un pedazo de su culpa. El domingo, Miguel propuso salir a comer. Patricia, sorprendida, aceptó. Durante el trayecto al restaurante, el coche iba en silencio. Miguel hablaba del trabajo, distraído. Elena miraba por la ventana, ensimismada. Patricia, de vez en cuando, lanzaba miradas furtivas hacia su suegra. Elena parecía ausente, pero Patricia sabía que ella notaba todo. En el restaurante, Elena se sentó a su lado. Cuando el mesero trajo los menús, Elena tomó el suyo y sonrió, tímida. Hace mucho que no como fuera. Patricia, casi sin pensarlo, le devolvió la sonrisa. Un gesto pequeño. Un paso inmenso. A veces, el perdón empieza con una sonrisa torpe. Unas noches después, Patricia no pudo resistir. Esperó a que Miguel estuviera dormido y caminó hasta el cuarto de Elena. La puerta, como siempre, entreabierta. Vio el diario sobre la cama. Una fragilidad tentadora, un secreto expuesto. Se sentó en el suelo, cerca de la entrada, sin valor para acercarse más. Imaginó las palabras escritas ahí, relatos de cada humillación, de cada silencio impuesto, de cada dolor que Patricia fingía no causar. Sintió el peso de la vergüenza. No solo por lo que había hecho, sino por lo que se había convertido. Regresó a su habitación con el corazón apretado y los ojos llenos. Miguel notó algo distinto en casa. Comentó durante la cena. Últimamente andan más calladas de lo normal. ¿Todo bien? Patricia respondió demasiado rápido. Claro. Elena solo sonrió y siguió comiendo. Miguel se encogió de hombros y cambió de tema. Pero la pregunta quedó rebotando en la mente de Patricia. ¿Estaba todo bien? La respuesta era más complicada de lo que podía poner en palabras. Esa noche, sentada en la cama, pensó que hay heridas que no se ven, pero sangran igual. Y tal vez, ella y Elena compartían más cicatrices de las que alguna vez imaginó. Días después, Elena olvidó el diario sobre la mesa de la cocina. Patricia lo vio. Dudó. Pero la curiosidad fue más fuerte. Pasó algunas páginas. No encontró reproches. No encontró rabia. Encontró tristeza. Y una paciencia que le dio vergüenza. Una frase se le quedó grabada. Quizá el mayor acto de amor sea seguir, cuando nadie te ve. Patricia cerró el diario, con el corazón apesadumbrado. Elena entró a la cocina y se detuvo. Se miraron por un segundo que pareció eterno. No hubo palabras. Pero, en ese silencio, algo se rompió, o se construyó. El sábado, Miguel avisó que trabajaría todo el fin de semana. Patricia y Elena se quedaron solas. La primera hora fue de un silencio tenso. La segunda, de pequeños gestos, Patricia ofreciendo té y Elena aceptando con una sonrisa discreta. Por la tarde, Patricia propuso ver una película. Se sentaron en el sillón, al principio distantes. Con el paso del tiempo, esa distancia fue desapareciendo. Cuando aparecieron los créditos, Patricia se atrevió a decir: Mi mamá nunca fue buena con las palabras. Elena la miró con paciencia. Hay cosas que no necesitan decirse para ser entendidas. Y era verdad. Patricia sonrió, tímida. Tal vez, estaba empezando a entender. Patricia empezó a escribir cartas que jamás enviaría.
Cartas para su madre, para ella misma, para Elena. Cartas donde confesaba miedos, heridas, esperanzas. Las guardaba en un cajón, como quien guarda semillas esperando la primavera. Escribir era difícil, doloroso, pero también un alivio. A medida que las palabras salían, sentía que las cadenas que la ataban comenzaban a aflojarse. Elena no sabía nada de las cartas, pero parecía percibir el cambio. La forma en que sonreía, la manera en que la miraba. Era como si, en silencio, le diera su bendición. Patricia comenzó a observarse más. En los espejos, en los escaparates, en los ojos de los demás. Veía rasgos de su madre. Durezas que antes prefería ignorar. Y, al mismo tiempo, veía posibilidades de cambio. Una tarde, lavando los trastes junto a Elena, se animó. Yo, lo siento. Elena no dejó de enjuagar el plato. Solo dijo. Lo sé. A veces, pensó Patricia, el perdón no llega con palabras grandes, sino con gestos sencillos, con platos lavados lado a lado. Y allí, en esa cocina modesta, se sintió más ligera de lo que había estado en años. Esa noche, Patricia soñó con su infancia. Soñó con su madre, con silencios y gritos ahogados, con promesas de ser distinta. Despertó con lágrimas en los ojos y una certeza en el pecho. Aún había tiempo. Bajó las escaleras y encontró a Elena en la terraza, mirando el amanecer. Se sentó a su lado, sin decir una sola palabra. Solo se quedó ahí, compartiendo el silencio. Como si la simple presencia bastara. Y por primera vez en mucho tiempo, Patricia no tuvo miedo de lo que el silencio decía. Era el comienzo de algo nuevo. La rutina en la casa había cambiado. Ahora, Patricia y Elena compartían tareas sencillas: picar verduras, doblar la ropa, regar las plantas. Pequeñas acciones, pero cargadas de un simbolismo que no se podía medir con palabras. Miguel, demasiado ocupado con el trabajo, apenas lo notaba. O tal vez, fingía no notar. Entre ellas, las palabras seguían siendo pocas. Pero el silencio había cambiado de textura, de frío y punzante a denso y tranquilo. Una tarde, mientras guardaban víveres en la alacena, Patricia se animó. ¿Le gusta la jardinería? Elena la miró, sorprendida, y sonrió con dulzura. Siempre me ha gustado ver cómo las cosas crecen, despacito. Una respuesta sencilla, pero llena de significado. El sábado siguiente, Patricia trajo semillas, jitomate, albahaca, hierbabuena. Pensé que podríamos plantar algo, dijo, con un dejo de vergüenza. Elena acomodó el rebozo sobre su cabello y sonrió. Sería bonito ver que algo florezca por aquí. Salieron al patio, manos en la tierra, rodillas sobre el pasto. Mientras cavaban, Patricia recordaba su infancia, la madre que nunca sembró nada, la casa gris donde solo había cemento y silencio. Ahora, ahí, el olor de tierra húmeda se mezclaba con un perfume suave de esperanza. Las manos de Elena eran firmes, seguras. Manos que ya habían cuidado, criado, construido. Manos que ahora le enseñaban sin decir palabra. El otoño avanzaba, y con él, los vientos fríos. Elena empezó a quejarse de cansancio. Primero al hacer tareas pequeñas, luego al subir escaleras, y después, hasta al caminar por el patio. Patricia lo notaba. Preguntaba, inquieta. Es solo la edad, decía Elena, quitándole importancia. Pero Patricia veía sus ojos, ese brillo que parecía apagarse un poco más cada día. Por las noches, se sentaba en la cama y pensaba en cuánto habían cambiado las cosas. En cómo,
sin darse cuenta, había aprendido a querer a esa mujer silenciosa y fuerte. Y ahora, sentía miedo de perderla. Las semanas pasaron, y Elena se volvió cada vez más frágil. Miguel, siempre ocupado, no lo notaba. Patricia quiso insistir, llevarla al médico, pero Elena se negaba con una dulzura firme. No hace falta. Solo necesito descansar un poco. Pero las señales eran evidentes. La respiración entrecortada. Las manos temblorosas. El cuerpo encorvado, como quien intenta ocupar menos espacio en el mundo. Una noche, después de que Elena se acostara más temprano de lo habitual, Patricia se quedó sola en la cocina, mirando el diario sobre la mesa. No lo abrió. No hacía falta. Sabía que esas páginas cargaban el peso de toda una vida, y ahora, quizás, de una despedida. Un domingo nublado, Elena llamó a Patricia al patio. Quiero mostrarte algo. Fueron juntas hasta la pequeña huerta que habían sembrado meses atrás. Entre hojas maltratadas por el frío, pequeños brotes verdes insistían en salir. Así es la vida, dijo Elena. Insiste. Patricia se arrodilló y tocó la tierra húmeda. Elena la observaba con una sonrisa melancólica. Va a ser tuya, cuando yo ya no pueda cuidarla. Patricia sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. Solo asintió, con las manos llenas de tierra, y el corazón lleno de gratitud y miedo. Esa noche, Patricia preparó un té y lo llevó al cuarto de Elena. Se sentó en la orilla de la cama, con duda en los ojos. Yo, empezó a decir, pero las palabras no salieron. Elena esperó, paciente. Lo siento, dijo por fin Patricia. Elena tomó su mano y la apretó con ternura. Lo sé, respondió. Siempre lo supe. Patricia no pudo contener las lágrimas. Allí, en ese silencio compartido, no había reproches. Solo aceptación. A veces, el perdón no necesita decirse. Basta con sentirlo. Días después, Elena se desmayó en la cocina. Patricia corrió a auxiliarla, y Miguel llamó a la ambulancia. En el hospital, el diagnóstico fue cruel y claro: el cuerpo de Elena ya no resistía como antes. Mientras ella descansaba sobre la camilla, Patricia sostenía su mano con fuerza, como si intentara detener el tiempo. Elena abrió los ojos, cansados, pero aún vivos, y susurró: «Vas a estar bien». Patricia quiso creerlo, pero algo dentro de ella supo: aquellas palabras eran una despedida disfrazada de esperanza. Cuando Elena regresó a casa, más frágil que nunca, le entregó su diario a Patricia. «Es para ti», dijo. «Para que no olvides». Patricia dudó, pero lo aceptó. Pasó días sin poder abrirlo. Cuando por fin lo hizo, no encontró solo dolor, sino también pequeñas alegrías, superaciones discretas, una fuerza que no gritaba, solo persistía. En una página, una frase resaltaba: «Lo que dejamos en los demás es nuestro verdadero legado». Patricia cerró el diario y lo abrazó contra el pecho. Tal vez, por fin estaba lista para entender. Las semanas siguientes fueron lentas. Elena ya no salía de la cama, pero aún sonreía. Patricia la cuidaba con ternura, procurando estar presente en cada gesto, llevarle té, acomodarle la cobija, leerle en voz alta. Una tarde, mientras Patricia regaba sola la huerta, hizo una promesa en silencio. Seguiría sembrando. Seguiría cuidando. No solo la tierra, sino también a las personas. Era la forma más sincera de honrar a Elena. Cuando Elena se fue en una madrugada tranquila. Patricia estaba a su lado, sosteniendo su mano. No hubo lágrimas en ese momento,
solo una paz profunda, como si Elena hubiera esperado justo ese instante para irse sin miedo. Miguel lloraba en silencio en el pasillo. Patricia permaneció ahí, sosteniendo aquella mano fría, con el diario sobre las piernas. Afuera, la primera luz del día comenzaba a pintar el cielo de tonos suaves. Y Patricia supo, con una calma absoluta, que Elena nunca se iría del todo. Mientras hubiera semillas en la tierra, ella seguiría allí. Después del funeral, la casa se llenó por un tiempo, parientes lejanos, amigos de toda la vida, vecinos que solo entonces parecieron recordar a Elena. Miguel se encargaba del papeleo, hablaba con abogados, revisaba documentos, pagaba cuentas. Patricia, en silencio, observaba todo como quien ve una película muda. Sentía la ausencia de Elena en los pequeños detalles, en la silla vacía de la cocina, en la taza olvidada en el alacén, en el suave aroma a lavanda que aún flotaba en el aire. En esa casa donde antes sintió rechazo y frialdad, ahora solo quedaba un vacío que dolía. Era extraño cómo la ausencia podía pesar más que la presencia. Patricia comenzó a cuidar la huerta todos los días. Se volvió casi un ritual, regar las plantas, quitar la mala hierba, observar el lento crecimiento de los brotes. Miguel la miraba desde lejos, pero no decía nada. Tal vez entendía que esa tierra era ahora un lazo entre ella y Elena, un hilo invisible que las unía más allá del tiempo. Una tarde, mientras podaba hojas secas, encontró una pequeña tablilla de madera entre las plantas. Estaba desgastada por el tiempo, pero aún se podía leer. Para quien siembra con amor, la cosecha es eterna. Patricia sonrió, conmovida. Elena había dejado raíces que nadie podría arrancar. Miguel empezó a cambiar. Los días en la oficina se hicieron más cortos, las noches, más largas. Se sentaba en la sala con la televisión encendida pero sin volumen, la mirada perdida. Una noche, Patricia se sentó a su lado y preguntó, casi en un susurro: ¿estás bien? Él dudó, luego negó con la cabeza. Siento que le fallé, dijo. Nunca me di cuenta de cómo se sentía aquí. Patricia guardó silencio. No había palabras fáciles para ese tipo de culpa. Solo pasó su mano por su cabello y dejó que el silencio hablara por los dos. A veces, no hace falta hablar para ser escuchado. Miguel encontró el diario unos días después, mientras limpiaba el cuarto de Elena. Se sentó en la cama y empezó a leer, despacio. Patricia entró en el momento equivocado, o tal vez, en el momento justo. Miguel levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Tú sabías esto?, preguntó con la voz quebrada. Patricia asintió, con cierta vergüenza. Miguel respiró hondo. Ella nunca se quejó, ni de mí, ni de ti. No, dijo Patricia. Ella solo amó, en silencio. Miguel cerró el diario como quien cierra una puerta. Pero dentro de él, algo quedó abierto, un vacío que quizá nunca se llenaría. Poco después, Patricia tomó una decisión. Seleccionó algunos fragmentos del diario, pasajes que hablaban de resiliencia, esperanza y amor incondicional, y los transcribió. Hizo copias sencillas, discretas, y las dejó en lugares inesperados: el tablón de anuncios de la iglesia, la biblioteca pública, el centro comunitario. No firmó. No explicó nada. Solo dejó que las palabras encontraran a quien las necesitara. Era su forma de esparcir el legado de Elena sin exponerla. Elena nunca había buscado aplausos, solo quería ser recordada. Inspirada por Elena, Patricia comenzó a ofrecerse como voluntaria en el centro de adultos mayores de la ciudad. La primera vez fue incómoda, no sabía qué decir, ni cómo actuar. Pero bastó sentarse junto a una señora solitaria y escuchar sus historias,
para darse cuenta de que, a veces, la presencia valía más que las palabras. Con el tiempo, se volvió rutina. Ayudaba a servir la cena, leía en voz alta, cuidaba el pequeño jardín en la parte trasera. Cada gesto, cada sonrisa tímida, era un homenaje silencioso a la mujer que le enseñó el verdadero significado de la compasión. Las acciones de Patricia empezaron a llamar la atención. El centro comunitario publicó una nota sencilla sobre el proyecto de jardinería que ella había iniciado, Florecer más allá del tiempo. No era algo grande, ni ruidoso, pero hacía la diferencia. Miguel, al ver la transformación de su esposa, también cambió. Empezó a ir al centro los fines de semana, jugaba cartas con los abuelos, contaba chistes malos, se reía fuerte. La casa, antes llena de silencios amargos, ahora respiraba distinto, con vida. Una tarde, mientras cuidaba las plantas en el centro, Patricia vio a una joven sentada sola en una banca. Se acercó con cautela. La chica la miró, ojos enrojecidos. «Perdí a mi abuela», dijo con voz quebrada. Era todo lo que tenía. Patricia se sentó junto a ella, sin invadir su espacio. «Yo también perdí a alguien importante». La joven la miró con curiosidad. «¿Y cómo hiciste para seguir?». Patricia sonrió, serena. «Planté semillas». La muchacha frunció el ceño. «Reales e invisibles», explicó Patricia. «Una flor. Un recuerdo. Un gesto de bondad. Cada uno es una forma de mantener cerca a quienes amamos». La joven sonrió, por primera vez. En el patio de casa, la huerta florecía. Albahaca, jitomates, hierbabuena, todos fuertes, verdes, tercos en crecer. Patricia los cuidaba con esmero, enseñando a Miguel a regar sin ahogar, a podar sin dañar. Era más que jardinería. Era una forma de transmitir lo que Elena le había enseñado: paciencia, cuidado, amor en silencio. A veces, se sentaba en la banca del patio al atardecer, con el diario de Elena sobre las piernas, y leía fragmentos al azar. Cada palabra era como una semilla, brotando lento dentro de ella. Una mañana, Patricia recibió una carta. Era del centro comunitario, invitándola a dar una charla sobre el proyecto de jardinería y la importancia de cuidar a los adultos mayores. Patricia dudó. Hablar en público nunca había sido lo suyo. Pero pensó en Elena, en su fuerza silenciosa, en su valentía discreta. Respiró hondo, y aceptó. Esa noche, al sentarse en la terraza, miró el cielo estrellado y murmuró: «Espero que estés viendo esto». Y, en algún lugar entre el silencio y las estrellas, sintió una respuesta. Elena seguía ahí. No en las palabras dichas, sino en las flores que crecían. En las vidas tocadas. En las semillas sembradas, visibles e invisibles. El día de la charla, Patricia se despertó temprano. Se vistió con sencillez, jeans, blusa blanca y el collar de perlas que había sido de Elena, regalo que recibió poco antes de su silenciosa partida. Al llegar al centro comunitario, encontró un auditorio pequeño, pero acogedor. Unas cuantas decenas de sillas, ocupadas por rostros conocidos, y otros no tanto. El corazón le latía con fuerza. Las manos le sudaban. Miguel estaba ahí, sentado en la primera fila, con una sonrisa que le daba valor. Patricia subió al pequeño escenario, respiró hondo, y sonrió. Era extraño estar ahí. Y, aún así, sentía que ese era su lugar. Patricia comenzó hablando de la huerta. De cómo una simple semilla podía cambiarlo todo. Habló de Elena, sin decir su nombre, sin exponer dolores, refiriéndose a ella solo como
alguien muy importante. Habló de la paciencia que había aprendido, de la compasión silenciosa que transformó su vida. Mientras hablaba, notó cabezas asintiendo, ojos brillosos, sonrisas discretas. No era una historia grandiosa. No había hazañas heroicas. Solo era una historia de amor callado, de un cambio verdadero. Y eso, comprendió en ese instante, era suficiente. Al terminar la charla, la coordinadora del centro comunitario le entregó un sobre a Patricia. Dentro había pequeños papelitos, escritos por quienes asistieron. Gracias por recordarme que debo cuidar más a mis padres. Voy a visitar más seguido a mi abuela. Nunca volveré a ver una huerta de la misma manera. Patricia guardó cada nota como quien guarda flores raras. Pequeños gestos. Cambios silenciosos. Eso era lo que Elena siempre sembró. Y ahora estaba floreciendo, en otros corazones. Días después, Patricia decidió ampliar la huerta en casa. Miguel la ayudó, riéndose de sus propios intentos torpes de sembrar. Agregaron girasoles, lavanda y romero, plantas que resisten al tiempo, al viento, a la vida. Mientras cavaban la tierra, Patricia le contaba historias sobre Elena. Sobre cómo cuidaba las plantas, a los hijos, y hasta el dolor, sin hacer ruido. Miguel la escuchaba atento, a veces sonriendo, a veces suspirando. La huerta crecía, verde y vibrante. Era más que un jardín. Era un memorial vivo. Cuando llegaron las primeras cosechas, Patricia recogió tomates rojos y hojas de albahaca con cuidado. Preparó un almuerzo sencillo, pasta fresca con salsa casera, una receta de Elena. Se sentaron a la mesa, ella, Miguel y algunos amigos del centro comunitario. Rieron, comieron, brindaron por la vida. Fue una celebración modesta, pero llena de significado. Patricia miró a su alrededor y pensó en Elena. No con tristeza, sino con gratitud. Ella no solo había dejado recuerdos. Había dejado una forma de vivir. Una noche, Patricia salió al patio. Se sentó en la banca junto a la huerta, sintiendo el viento suave mover las plantas. Cerró los ojos y respiró hondo. El olor a tierra mojada, a lavanda, a vida, la envolvía por completo. Sonrió, con una sonrisa tranquila. No necesitaba monumentos, ni homenajes públicos. Elena estaba ahí, en el aroma, en el viento, en la vida que se negaba a rendirse. Y, de alguna manera, Patricia también había cambiado. Se sentía más entera, más ligera, más viva. Semanas después, Patricia recibió una visita inesperada. Una joven, tímida, con una bolsa de cartón en las manos. Escuché sobre el proyecto, dijo, mirando al suelo. Patricia sonrió. ¿Quieres conocer la huerta? La joven asintió. Mientras caminaban entre las plantas, Patricia supo, sin necesidad de preguntar, que esa muchacha cargaba dolores viejos, como los que ella misma un día llevó. Le mostró cómo sembrar, cómo podar, cómo esperar. Le enseñó el lenguaje silencioso de las semillas. El ciclo volvía a comenzar. Con el tiempo, el proyecto creció. Surgieron otras huertas en la ciudad, en escuelas, en asilos, en plazas olvidadas. Patricia coordinaba todo sin buscar reflectores. Sabía que cada flor, cada hoja, cada fruto era un eco de lo que había aprendido de Elena. No necesitaba trofeos. Cada vida tocada era un homenaje. Cada jardín, un recuerdo vivo. Y en el fondo, lo sabía, no sembraba solo para los demás. También sembraba para sí misma. Un día cualquiera, Patricia recibió una invitación para escribir un artículo sobre el proyecto.
Se sentó frente a la computadora y dudó. ¿Qué palabras usar? Pensó en Elena, en las páginas de su diario, en aquella frase que había leído tantas veces como un mantra. Lo que dejamos en los demás es nuestro verdadero legado. Empezó a escribir, lento, dejando que las palabras fluyeran como el agua que regaba sus plantas. Cuando terminó, sintió una paz serena. El legado de Elena estaba a salvo. A la mañana siguiente, Patricia fue a la huerta. La brisa fresca movía las hojas. El sol asomaba tímido en el horizonte. Se arrodilló, ensució las manos con tierra, y plantó un nuevo brote. No sabía qué flor sería. No importaba. Lo que importaba era el gesto. El acto de continuar. Miró al cielo, y sonrió. Sabía que Elena estaría orgullosa. Y ahí, entre el verde y el azul, Patricia lo comprendió del todo. Los verdaderos legados son invisibles. Son semillas sembradas en el corazón. Semillas que nunca mueren.